Muy bien, a continuación abarcaremos lo que vienen siendo las teorías de falla y los criterios de diseño que se tienen que tener en cuenta al momento de diseñar un eje de transmisión. Entonces, un eje de transmisión estará sujeto a diversos estados y modos de carga. Por lo tanto, debe garantizarse su resistencia ante dichas cargas por medio de un buen diseño y un correcto procedimiento. En primer lugar, eh, tenemos tres tipos de diseño. El diseño contra falla estática, el diseño contra falla por fatiga y el diseño a partir de la deflexión. Entonces, el diseño contra falla estática se fundamenta en que en ejes no rotativos, es decir, ejes estacionarios que no transmiten par de torsión, y también los ejes de transmisión como tal, deben ser analizados desde el punto de vista estático, por ejemplo, para el caso de un primer arranque, un par inicial, ¿sí? Para garantizar que no exista fluencia localizada en ninguna de sus secciones. Y el diseño contra falla por fatiga es uno de los más relevantes y fundamentales, dado que estos elementos van a estar sometidos a cargas de fatiga, cargas dinámicas, cargas cíclicas. Y vamos a tener que todos los puntos sobre el eje, sobre la periferia del eje, van a estar alternando entre un estado de esfuerzos mínimo y uno máximo. Por lo cual, diseñar para evitar dicha fatiga es altamente relevante. Finalmente, pero no menos importante, tenemos el diseño a partir de la deflexión, que básicamente cuando un eje se somete a carga transversal e incluso por su propio peso, va a deflectar cierta cantidad. Eh, Dicha cantidad depende de la rigidez del material y como veremos más adelante, casi todos los aceros poseen el mismo módulo de Young o módulo de elasticidad. Por lo tanto, realmente el material mm, no viene siendo un factor determinante en cuanto a la rigidez, dado que se suele utilizar acero para los ejes de transmisión. Sin embargo, la geometría de este sí va a representar un factor determinante en cuanto a esto. ¿Y por qué es importante un diseño según la deflexión? Bueno, porque ciertos elementos de máquina que se encuentran montados sobre el eje de transmisión, como por ejemplo los engranajes, debe garantizarse que estos no se deflecten excesivamente, dado que en caso de ser así, entonces el acople eh, entre engranajes no se dará de manera adecuada y empezará el desgaste en los dientes de los engranes y una consecuente falla. También tenemos, digamos que vamos a empezar a abarcar el diseño contra falla estática en primer lugar. Entonces vamos a desarrollar las ecuaciones para el diseño, tanto desde el enfoque síntesis, es decir, vamos a obtener las ecuaciones para un diámetro mínimo requerido en función de las cargas que estén planteadas sobre el eje de transmisión, así como también un factor de seguridad que vendría siendo el criterio de análisis. Este caso suele ser uno de los más comunes porque por lo general se diseña el eje contra fatiga y se estudia de que no se incurra en un exceso de fluencia o fluencia localizada en ningún punto material del mismo. Entonces, el caso más común, como ya lo mencionamos con anterioridad, es cuando se tiene una carga axial, torsión y flexión. Entonces, los esfuerzos axiales, los esfuerzos normales, van a ser de tracción y se determinan de este modo, sumando el esfuerzo por carga axial y el esfuerzo por flexión. El esfuerzo cortante pues viene dado por el producto del torque, la distancia desde el centro de la sección hasta la fibra en estudio y el momento polar de inercia de la sección, que en este caso pues va a ser una sección circular. Entonces aquí sustituimos los valores geométricos y obtenemos estas expresiones para los esfuerzos en función de la carga que se tenga, el momento de flexión de la sección en estudio, el par de torsión y el diámetro. Entonces, pues básicamente empleando
para poder emplear una de las teorías, bien sea de von Mises o de Tresca, del esfuerzo cortante máximo o de la energía de distorsión, vamos a requerir del uso de los esfuerzos principales. Por lo tanto, estos se determinan mediante esta expresión. Al sustituir en la fórmula se obtienen estos valores y esta vez vendría siendo la expresión simplificada de la que se encuentra en la parte de arriba. Bien, a partir de ahora pues tenemos dos vertientes, o la de la teoría de energía de distorsión de von Mises o la del esfuerzo cortante máximo de Tresca. Recordemos que la de von Mises es la que más se adecua a los valores experimentales, mientras que la de Tresca suele considerarse como una teoría más conservadora. Entonces, a partir de esto, a partir de la teoría de energía de distorsión o de von Mises, empleando el criterio de síntesis, se puede obtener la siguiente ecuación, que es una ecuación implícita para el diámetro. Y a partir del esfuerzo de fluencia y del factor de seguridad requerido, se puede obtener el diámetro de la sección en estudio a partir del momento de flexión y la torsión aplicados en dicha sección. De manera equivalente tenemos para el esfuerzo cortante máximo de Tresca esta ecuación, que como pueden ver es muy similar a esta, lo único que cambia es el coeficiente que multiplica el par de torsión. En este caso es de 48 y aquí es de 64. Esto una vez más es un indicativo de que esta teoría es más conservadora, dado que estamos elevando el efecto de corte por torsión. Sin embargo, pues como podemos ver, estas dos ecuaciones no son resolubles directamente, pero se pueden resolver a partir de iteración o algún método numérico como el método de Newton-Raphson o empleando cualquier solver o calculadora programable. Del mismo modo, si se despeja el factor de seguridad, se puede obtener una ecuación para el criterio de análisis para el caso de diseño contra falla estática. Y bueno, para el caso en el que se quiera despreciar la carga axial o en la que ésta realmente no suponga un efecto muy perjudicial sobre el eje, en comparación con la flexión, por ejemplo, entonces se puede despejar el diámetro en las ecuaciones, tomando a la carga axial P con un valor 0. De modo que se obtienen estas expresiones mucho más simplificadas, notando a su vez que, por ejemplo, para el caso de la teoría de energía de distorsión, el coeficiente que multiplica el par de torsión es 3/4, mientras que acá es 1 directamente. Por lo tanto, nuevamente podemos ver que vamos a obtener siempre un diámetro menor con el caso de la teoría de von Mises. Y bien, a partir de ahora pues entramos en lo que viene siendo el diseño contra falla por fatiga, que es uno de los casos más importantes y más relevantes a estudiar al momento de diseñar ejes de transmisión. Entonces, para poder analizarlo, pues vamos a considerar un eje sometido a cargas fluctuantes que producen flexión, torsión y carga axial. Evidentemente, pues tendremos una componente de esfuerzo medio y una componente de esfuerzo alternante, que se pueden determinar empleando la teoría de von Mises con las siguientes ecuaciones, como ya lo hemos visto con anterioridad. Y a continuación, pues vamos a estudiar el punto más crítico del eje y vamos a determinar cuáles son esas ecuaciones de esfuerzo alternante y medio para ello. Entonces, debido a la flexión, pues el esfuerzo por flexión es un esfuerzo de tracción o de compresión, pero para la posición en estudio, pues va a ser de tracción, en el cual podemos ver que es simplemente 32 veces el momento de flexión de la sección en estudio entre pi por el diámetro de la sección al cubo. Tenemos el esfuerzo cortante por torsión y el esfuerzo por carga axial. Evidentemente vamos a tener un caso máximo y uno mínimo para cada uno de los esfuerzos, y con esto se puede determinar un esfuerzo alternante y medio para cada uno de los esfuerzos, tanto flexión, torsión como carga axial.
Una vez que se tienen determinados estos esfuerzos, pues se puede determinar el esfuerzo equivalente de amplitud y el esfuerzo equivalente medio para el punto crítico del material, ¿ok? Mediante estas ecuaciones que ya se desarrollaron en el capítulo anterior. Y una vez que se tengan estas componentes, se puede emplear un criterio de falla por fatiga, que puede ser cualquiera de los que hemos estudiado a lo largo de la carrera, que puede ser el criterio de Goodman, el criterio de Herbert o el criterio de la asma elíptica, por citar algunos, ya que recordemos que está, por ejemplo, el criterio de Soderbergh. Y bueno, cada uno pues tiene sus particularidades, y el criterio de Goodman pues suele ser uno de los más empleados debido a su criterio más conservador en comparación a los otros. Además de que es mucho más simple determinar eh, el diseño a partir del criterio de Goodman en comparación con los otros. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que una vez que se tienen las ecuaciones de esfuerzo, las expresiones de esfuerzo máximo, mínimo, se puede obtener las componentes alternante y media de cada uno de esos esfuerzos y con ello obtener un estado equivalente de esfuerzos amplitud y medio. Y una vez que se tiene esto, emplear la teoría de falla pertinente. En este caso, para esta transparencia, se citó como ejemplo el criterio de Goodman. Sin embargo, puede emplearse cualquier otro criterio con cualquier facilidad. Este caso que se tiene aquí, pues es básicamente el del criterio análisis, que simplemente es básicamente seguir estas ecuaciones desde la 1 hasta la 9, paso por paso, y se obtiene un factor de seguridad para el diseño. Para el caso de síntesis, recordemos que los esfuerzos son función de la geometría del problema, ¿sí? Tenemos el diámetro de la sección allí. Entonces, como nosotros no conocemos de antemano el valor del diámetro propiamente, pues el procedimiento va a ser determinar estas ecuaciones a partir de las cargas aplicadas, los momentos, y mediante la ecuación del factor de seguridad, fijar un factor de seguridad. Ese factor de seguridad se fijará en función de la aplicación requerida. Este, por lo general, un factor de seguridad mayor a 1 significa que la pieza mecánica, en este caso el eje de transmisión, no va a fallar contra la fatiga. El criterio de Goodman es un criterio para vida infinita, por lo tanto, vamos a estar en la zona segura. Por supuesto, esto despreciando cualquier otro tipo de, de efecto perjudicial, como lo puede ser las altas temperaturas, el acabado superficial, la corrosión, etcétera. Cualquier grieta que esté en el material. Sin embargo, pues el procedimiento es ese, es plantear las ecuaciones en función del diámetro y vamos a tener este sistema de 9 ecuaciones en la cual la única incógnita va a ser el diámetro como tal. Entonces se puede resolver fácilmente. Se puede llegar hasta una sola ecuación con una sola incógnita que va a ser el diámetro, de modo tal que el sistema pueda ser resoluble. Este procedimiento pues se puede resolver empleando un método numérico como el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales o directamente con una calculadora programable. Entonces, como lo pueden ver, pues básicamente es un método iterativo lo que se va a realizar acá. De modo tal que para la primera iteración en el diseño se van a requerir de ciertos parámetros que por lo general están tabulados, pero dado que es un método iterativo, estos no se cuentan de antemano, dado que no se conoce el valor del diámetro. Entonces, para ello se recurre a ciertos valores recomendados predefinidos. Entonces, para el caso de diseño por fatiga, la mayoría de estos valores de los cuales estoy conversando que no se conocen de antemano son los factores de concentración de esfuerzos. Entonces, digamos que un método
o un criterio que se puede seguir es simplemente considerar, para el caso de los factores de concentración de esfuerzos, que el factor de concentración de esfuerzo sea igual al K sub t determinado, es decir, sin considerar la sensibilidad en talla Q. Este es un criterio conservador debido a que el K sub t siempre va a ser mayor que K sub f. Por lo tanto, se va a partir inicialmente de un diámetro mayor al que se quiere. Y bueno, para el factor K sub t inicial, dependiendo del caso de discontinuidad que se tenga en el eje, se puede estimar en función del caso que se tenga. Por ejemplo, si es un filete de hombro con radio de filete agudo, para una relación RAD de 0,02 aproximadamente, se puede tomar estos valores de K sub t dependiendo del tipo de carga, si bien sea flexión, torsión o axial. Y con estos valores de K sub t poder determinar con estas ecuaciones el factor de concentración que va a estar multiplicando a los esfuerzos propiamente. Y para el coeficiente de Marin K sub de tamaño que va a afectar el límite de resistencia a la fatiga, un valor inicial puede ser de 0,90. Ojo, este procedimiento solo debe realizarse para la primera iteración, dado que una vez que se tenga un diámetro estimado para el diseño, se debe realizar el cálculo del factor de concentración de esfuerzos y el coeficiente de Marin respectivo como tal. Es decir, ya no se debería volver a recurrir a esta tabla. Por supuesto, se pueden llevar a cabo ciertas simplificaciones en el caso de que la carga axial sea despreciable. Y en esos casos se llegaría a una solución al sistema de ecuaciones planteado anteriormente, una solución explícita completamente. Entonces, dependiendo del criterio de falla, pues vamos a tener una ecuación para el criterio de síntesis y el criterio de análisis, para el diámetro y para el factor de seguridad. Entonces, veamos acá, por ejemplo, para el criterio de falla de Soderbergh, empleando la teoría del esfuerzo cortante máximo, se puede tener por criterio de síntesis esta ecuación para el diámetro y por criterio de análisis esta ecuación para el factor de seguridad. El criterio de Soderbergh es uno de los criterios más conservadores en cuanto a falla por fatiga. Y si a eso le sumamos que las ecuaciones están planteadas empleando la teoría del esfuerzo cortante máximo, pues básicamente se garantiza que mediante esta ecuación se puede obtener un diámetro, eh, un diseño seguro para el eje de transmisión. Luego tenemos el criterio de Goodman, que tenemos estas ecuaciones. Tenemos el criterio de Herbert, que vamos a tener estas ecuaciones que son un poco más complejas. Tenemos constantes A y B, que están determinadas a partir de estos valores. Y el criterio de la asma elíptica, que vienen siendo estas. Como pueden ver, las ecuaciones realmente no son muy diferentes y cada una de ellas arrojará ciertos valores que pueden discrepar en ciertas cifras, pero el diseño es seguro con cualquiera de ellas. Por último tenemos el criterio de Soderbergh, pero con la modificación de Peterson, que es un autor que en 1974 modificó las ecuaciones para incluir la teoría de la energía de la distorsión. Entonces podemos ver que a diferencia de la teoría del cortante máximo, estos coeficientes 4 y 3 no estaban considerados, aquí sí. De modo que vamos a tener valores que se apegan más a la realidad experimental. Y bueno, con ello concluimos lo que viene siendo el diseño contra falla por fatiga. El diseño contra falla por fatiga viene siendo un método iterativo realmente, en el cual se parte de un diseño preliminar muy conservador y se comienza a refinar a partir de que se tiene o se cuenta con la geometría del problema y se empiezan a determinar los factores de concentración de esfuerzos. Y a continuación tenemos el diseño de un eje de transmisión a partir de las deflexiones. Entonces, ¿qué sucede? Las deflexiones de un eje son realmente relevantes para ciertas aplicaciones.
debido a que estas deflexiones no pueden ser excesivas, porque si la deflexión es exagerada, por ejemplo en la posición de un engranaje, entonces el contacto entre dientes comienza a no ser efectivo, lo cual incurre en un exceso de desgaste y de fricción entre los dientes y menor vida útil para la maquinaria. Entonces esto es completamente indeseable. Por lo tanto, se busca diseñar en contra de eso. Además, por ejemplo, en los apoyos, una pendiente excesiva puede acelerar la falla de los rodamientos o que el eje se pegue directamente al metal de la chumacera en el caso de cojinetes de deslizamiento, lo cual provoca un exceso de fricción y un desgaste en el eje y en el propio cojinete. Entonces, para poder iniciar el diseño de un eje de transmisión, en primer lugar, se debe determinar cuál es el factor más crítico para el diseño. Es decir, si el factor más crítico es la resistencia, es decir, yo quiero que el eje resista los esfuerzos a los cuales va a estar sometido, las cargas, o la deflexión. Si la prioridad es que el eje sea lo más rígido posible para evitar que se produzca cualquier deflexión excesiva entre los componentes de máquina o, por ejemplo, cuando el espacio con el que se cuenta para el eje de transmisión y la maquinaria como tal es limitado. En esos casos, pues la rigidez va a ser un factor determinante. Entonces, a continuación vamos a examinar una guía general de consideración en las deflexiones, porque a partir de esto se puede determinar si realmente el diseño es válido o vamos a tener, digamos, los factores a partir de los cuales vamos a arrancar el diseño. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, para ejes que contengan engranes, la distancia entre centros de los engranes, eh, en caso de que sean engranes de precisión, no debería variar más de 0,13 milímetros, que equivale a 0,005 pulgadas. Y la pendiente relativa de los ejes de engrane no puede cambiar a más de 0,03 grados. Este es un estándar que está en la bibliografía y con el cual se cuenta y se puede partir para un diseño contra deflexión. En un muñón, a través de un cojinete sencillo, si la deflexión angular es exagerada, el eje se pegará al cojinete, a menos de que estos sean de alineación automática. En ese caso, pues, no va a haber un problema muy fuerte en ese caso. Sin embargo, se busca que la deflexión en el muñón sea pequeña. Bien, el caso de la pendiente de deflexión angular del eje, cuando está apoyado por rodamientos, esta no debe exceder los 0,04 grados, a menos de que el rodamiento sea autoalineante. ¿Por qué? Porque la deflexión en un eje es importante porque cuando es exagerada, el eje tiende a vibrar y si el eje es muy largo, incluso puede comenzar a azotar y girar violentamente, haciendo que la máquina se desgaste e incluso puede poner en riesgo a las vidas. Además, las vibraciones no son deseadas en las maquinarias porque aumenta el desgaste en los cojinetes, es incluso indeseado a nivel ergonómico porque el sonido y el ruido que producen las vibraciones es a veces contraproducente para la industria y para los operarios. La deflexión y la dinámica del eje se puede volver nociva cuando la velocidad del eje de rotación se acerca a lo que se conoce como la velocidad crítica, debido a que en ese punto el eje entra en un régimen de giro que se conoce como el régimen de resonancia, que es cuando la rotación entra en frecuencia con la frecuencia natural del material propiamente. En esos casos, la deflexión se aumenta descontroladamente sin límite hasta que
se autodestruya por completo el eje, de hecho. Por lo tanto, la velocidad crítica del eje es un factor a considerar al momento de diseñar contradeflexiones. Y finalmente tenemos algunos límites de deflexión recomendados según la aplicación. Entonces, para partes de máquina en general, tenemos una deflexión por flexión en pulgada por pulgada de longitud de viga. Entonces, a partir de la longitud del eje, se puede determinar la deflexión máxima que puede tener una parte de máquina en general o un eje de transmisión para precisión moderada o alta precisión, que como podemos ver, la deflexión por flexión cada vez se reduce, o sea, el máximo permitido se reduce. Y la rotación por torsión o el desfase angular también, efectivamente. Asimismo, tenemos una guía general de consideración de deflexiones para el caso de elementos de máquina montados sobre el eje de transmisión, en los cuales, pues básicamente, una deflexión o una pendiente excesiva es perjudicial para el elemento, como el caso de, por ejemplo, los engranes rectos, en los cuales una deflexión transversal que exceda al límite permitido que se encuentra acá, para el caso del engrane recto en función del paso diametral, es perjudicial debido a que los dientes no acoplarán como es debido y la transmisión de potencia no será efectiva, se desgastarán los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, en función del paso diametral, que viene siendo el número de dientes del engrane entre el diámetro de paso, se determina una deflexión transversal máxima permisible. Asimismo, otra consideración en deflexiones es en los rodamientos, que bueno, para el caso de engranes de bola esférica, bola autolineante o rodillo cilíndrico, etcétera, se tendrá una pendiente en radianes que digamos un rango tolerable de pendiente para el tipo de rodamiento. Sin embargo, todo esto que se encuentra acá es una mera referencia, debido a que lo ideal sería recurrir realmente al catálogo, a pegarse al catálogo y al fabricante de los elementos que se van a montar sobre el eje de transmisión. Ahora bien, el diseño de un eje de transmisión según las deflexiones es un problema que realmente no es sencillo. O sea, y toda la bibliografía concuerda con ello. Para el caso más usual, que se trata de los ejes escalonados de sección variable, el problema se torna realmente complejo y muchas veces se recurre al uso de software de elementos finitos para poder estudiar la deflexión. Sin embargo, trataremos de abarcar la mayor cantidad posible de información y el procedimiento de diseño que se puede ubicar para este caso. Así como también se dará un procedimiento de diseño para el caso de ejes prismáticos o de sección constante, un procedimiento directo de diseño a partir de la deflexión. Entonces, comencemos con los ejes prismáticos. Pues básicamente el procedimiento de diseño comienza configurando una deflexión máxima permisible para el eje. Más adelante veremos que también se puede fijar una deflexión máxima permisible para los elementos de eje, de tal modo que en ciertas posiciones del eje no se exceda dicho valor de deflexión. El siguiente paso es construir un diagrama de cuerpo libre del eje y mediante equilibrio estático conseguir las reacciones en los apoyos del mismo. Entonces, a partir de estas cargas y de las ecuaciones de equilibrio estático, se puede obtener los diagramas de fuerza cortante y momento flector, así como también las ecuaciones de singularidad de momento flector y de fuerza cortante. Las ecuaciones de singularidad de momento flector son las más relevantes porque estas están relacionadas directamente con la pendiente y con la propia deflexión del eje. En este caso vamos a ver que el eje de transmisión se va a modelar como una viga, porque en esencia un eje de transmisión rotativo pues se comporta como una viga sometida a carga transversal.
Y a su vez vamos a tener carga transversal no solo en el plano XY, sino también en el plano XZ. Por lo tanto, no vamos a tener una deflexión en un solo plano, sino que va a ser una deflexión en dos planos, en el plano XY y en el plano XZ. Esa curva que describe el eje realmente es una curva definida en el espacio, no es una curva que se pueda contener en un plano. Entonces, existen muchos métodos para poder analizar un eje por deflexión. Sin embargo, aquí abarcaremos el método de doble integración por ser uno de los más sencillos, más prácticos, uno de los cuales la mayoría de estudiantes de ingeniería mecánica a este nivel maneja con bastante facilidad y sobre todo que pueden ser llevados a la programación. Entonces, para ello necesitamos, como ya lo hemos mencionado, de las funciones de singularidad para los momentos flectores, tanto en el plano XY, que van a ser los momentos en dirección Z, como para el plano XZ, que van a ser los momentos en dirección Y. Y así vamos a tener estas ecuaciones diferenciales en los cuales, como podemos ver, la rigidez de la viga, que en este caso pues, vendría siendo el eje de transmisión, se puede factorizar como factor común debido a que es un eje prismático. Por lo tanto, el momento de inercia y asumiendo que la rigidez del material con el cual está hecho, o también llamado el módulo de Young del material, es constante en toda su longitud, entonces esto se puede factorizar, porque en la ecuación diferencial original realmente se tiene que la segunda derivada de la deflexión con respecto a la longitud de la viga es igual al momento flector dividido por los parámetros de rigidez, que vendría siendo el momento de inercia y el módulo de elasticidad del material. Pero en este caso se pueden factorizar y se pueden pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, a partir de que se fija una deflexión máxima permisible, llamémoslo delta máximo, con la letra delta griega, pues vamos a tener, recordemos, deflexiones, deformaciones en dos planos, el plano XY y el plano XZ. Y esas dos deflexiones están dadas a partir de estas ecuaciones integrales, integrando dos veces la ecuación de momento. Entonces, ¿qué tenemos? Que la deflexión resultante en cualquier punto X de la longitud de la viga se puede determinar a partir de la suma vectorial de esas dos deflexiones en Y y en Z, como si fuesen vectores, por así decirlo. De modo que el módulo de ese vector o el módulo de la deflexión resultante esté dado por la suma de los cuadrados de las dos deflexiones y todo eso en raíz cuadrada. Entonces surge el problema de determinar cuál es el lugar o la posición de la deflexión máxima resultante. Porque recordemos que donde la deflexión sea máxima en el plano XY, puede que no sea máxima en el plano XZ y viceversa. De modo que lo que realmente se necesita es saber dónde la deflexión resultante va a ser máxima. Entonces, para poder determinar esto, se puede proceder mediante un proceso de optimización. Entonces, derivando la ecuación de deflexión resultante con respecto a x, que es la longitud de la viga, se obtiene esta ecuación en la cual recordemos que tanto y como z dependen de la longitud, por eso aparecen sus derivadas aquí. Y al igualar esto a cero, pues obtendremos el punto en el cual la deflexión resultante resulta ser máxima. Entonces, la solución para esta ecuación, considerando que ni y ni z pueden ser cero, pues es básicamente esta. Entonces, habrá un punto de x para el cual el producto de la deflexión por la pendiente en el plano XY más el producto de la deflexión por la pendiente en el plano XZ sean iguales a cero. Entonces, y aparte de eso,
Pues, ¿cómo definimos nosotros las ecuaciones de deflexión y y z y las ecuaciones de pendiente? Integrando. Entonces vamos a tener que la de deflexiones se obtiene integrando dos veces y la de pendiente integrando una sola vez. Vamos a tener también dos constantes de integración para cada caso, en total cuatro. Entonces vamos a obtener una constante de integración C1 para la primera integración y una constante de integración C2 para la segunda. Y estas constantes se determinan por medio de las condiciones de frontera, que en este caso, debido a los apoyos, la deflexión, tanto en el apoyo origen, que sería la posición x0, como la deflexión en el apoyo extremo, que sería la configuración en la posición L, deben ser nulas, porque estamos sobre el mismo eje X en esos puntos, solo en esos puntos. Y a partir de esto se determinan las constantes de integración. Muy bien. Y a continuación se resuelve esta ecuación de optimización para obtener el valor de x para el cual la deflexión total resultante sobre el eje sea máxima. Entonces, ¿qué pasa? Estas ecuaciones de deflexión, como su origen son ecuaciones de singularidad, van a estar definidas por tramos. O sea, no vamos a tener realmente una sola ecuación de este estilo, sino tantas ecuaciones como tramos tengamos en la longitud de la viga, o bueno, del eje. Entonces, en este caso, recordemos que las ecuaciones de singularidad vienen dadas por esto, de modo que es un valor nulo si estamos antes de la aplicación de esa carga, o un valor x menos a si estamos después, ¿sí? Para el caso de las ecuaciones de momento, de deflexión y de pendiente, que ya tenemos exponentes 1, porque en el caso de carga transversal y fuerza cortante vamos a tener exponentes 0 y el diagrama efectivamente pues son escalones. Entonces, una vez que se resuelve esta ecuación, se consigue el valor de x para el cual la deflexión es máxima. Ahora bien, se puede obtener una ecuación de diseño en función de la deflexión máxima. ¿Cómo? Recordemos que la deflexión máxima viene dado por esta expresión, la deflexión resultante. De tal modo que las deflexiones en y y en z vienen dadas por la integración. Entonces, sustituyendo estos valores para y y para z en la ecuación de deflexión resultante y despejando para el momento de inercia, recordando que para una sección circular de barra sólida el momento de inercia viene dado por esto, se puede obtener una expresión para el diámetro, que vendría siendo esta. Esta ecuación de diámetro permite obtener un diámetro a partir de una deflexión permisible configurada. Y esa configuración de deflexión permisible estará estrechamente ligada con la posición en la cual se desea configurar el eje. En otras palabras, si yo necesito configurar el eje para una deflexión máxima que no exceda cierto valor, entonces lo que se hace es resolver las ecuaciones de optimización, conseguir el valor de x donde la deflexión sea máxima, sustituirlas en las ecuaciones de doble integración. Esto va a resultar en un valor numérico, sencillamente, y se resuelve elevando al cuadrado y sumando. Una vez que se tiene esto, se multiplica por este número y se divide entre esto, donde la deflexión máxima pues va a ser el valor que yo quiero que no exceda, básicamente el valor configurado. De este modo se garantiza que como las ecuaciones de singularidad son continuas en su dominio, que básicamente es el dominio de la longitud del eje, se garantiza que ninguno de los puntos que componen al eje exceda esa deflexión máxima permisible, porque se está configurando justamente para eso. De tal modo que, ¿qué pasa? Puede darse el caso en el que no solo se obtenga un solo valor de x para el cual la deflexión sea, entre comillas, máxima. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque
puede darse el caso en el que se tenga más de un valor crítico para la solución de la ecuación de optimización. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es el valor de X solución que realmente supone un valor máximo? Se recurre a realizar la suma de los cuadrados de estos dos valores. Y donde de mayor, pues ese corresponde a la deflexión máxima. Así simplemente. ¿Por qué? Porque el diámetro es proporcional a la suma de los cuadrados de estos dos valores. De modo que donde este valor sea mayor, se necesitará un valor de diámetro mayor, o sea, aportar mayor rigidez al eje para evitar que la deflexión exceda el valor permisible que se configure. Entonces, en resumen, para ejes prismáticos, para el diseño vía síntesis, a partir de una deflexión permisible, existe este enfoque que consiste en conseguir la posición de deflexión máxima resolviendo esta ecuación de optimización para tantos tramos como se tenga la longitud de la viga. Se verifica que la deflexión sea efectivamente máxima en, en los puntos solución, o en otras palabras se obtiene efectivamente el punto en X donde la deflexión resultante sea máxima. Y finalmente se determina el diámetro para garantizar que en el eje no se exceda dicha deflexión permisible. Sin embargo, también hay otro enfoque que es el de la verificación. Se puede verificar que la deflexión en los puntos de interés del eje no exceda cierto valor. Esto se logra determinando primero la obtención de las ecuaciones, luego se evalúan los puntos de interés, los valores de deflexión, se calcula la deflexión resultante y se compara con la deflexión permisible. Siempre que sea menor, entonces el criterio se cumple y se verifica el diseño. En caso de que sea mayor, estaríamos ante un caso en el que la deflexión no es tolerable y se debe recurrir a aumentar el diámetro de la sección del eje para poder garantizar que la deflexión no sea excesiva. Entonces, en pocas palabras, pues tenemos, digamos que dos caminos. O bien obtener el diámetro necesario del eje para que en un punto determinado no se exceda cierto valor de deflexión, que vendría siendo el criterio de síntesis para ejes por deflexión, o el de calcular el eje para resistencia y verificar que la deflexión no sea excesiva, que vendría siendo un criterio más, digamos, al estilo análisis. Además de que, bueno, recordemos que debe hacerse primero un análisis, un estudio de, de ver cuál es el factor más determinante en el diseño, si bien la rigidez o si bien la resistencia. El primer camino puede ejecutarse mediante los procedimientos aquí descritos, mientras que el segundo es mucho más simple y más directo porque simplemente verificando que este criterio se cumpla, estamos ante la verificación del diseño. Ahora bien, para el caso de ejes escalonados es un poco más complicado el procedimiento, ya que el problema inverso, es decir, obtener un diámetro a partir de una deflexión establecida, es literalmente imposible porque vamos a tener más incógnitas de las ecuaciones de las que tenemos, porque vamos a tener un diámetro para cada una de las secciones. Entonces, existen muchos métodos para estudiar la deflexión en ejes escalonados. Para empezar, se parte del modelo de viga, parecido al caso de ejes prismáticos, y de modo que estemos ante cargas de tal modo que se mantenga el rango elástico lineal. Por lo tanto, la superposición va a ser aplicable plenamente. Este principio también se aplicó para el caso de ejes prismáticos, dado que, como vimos, la deflexión en planos distintos, en el plano YZ y en el plano XZ, se podía superponer, o sea, yo podía calcular una y luego la otra y sumar los efectos para obtener el resultado. Entonces tenemos, digamos que cuatro métodos. Bueno, básicamente estos fueron los cuatro métodos que se consiguieron durante la investigación,
que son el método de tres momentos, el método energéticos como el trabajo virtual o castigliano, el método de doble integración y el método de teoremas de áreas. Estos son métodos que se conocen como métodos de rigidez para ejes. Sin embargo, vamos a recurrir al método de doble integración nuevamente por ser versátil, fácil de entender y más que todo por ser fácilmente programable, porque realmente el método de teoremas de áreas es un procedimiento similar al de doble integración, con la única diferencia que la integración se hace de manera gráfica. También hay un método de integración gráfica para analizar ejes por deflexión, pero ese es un método que está digamos que un poco obsoleto porque se aplicaba en aquel entonces debido a que no se contaba con herramientas computacionales como las que se cuentan hoy en día. Entonces, aquí hago la acotación de que nuevamente el problema inverso, es decir, determinar el diámetro de las secciones para una determinada deflexión permisible, es imposible de efectuar debido a que tenemos más incógnitas que ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la inercia cambia a lo largo de la longitud del mismo modo que cambia el momento. Entonces, tenemos dos variaciones y queremos estudiar la deflexión, entonces se complica el problema inverso. Lo que se acostumbra a hacer es diseñar el eje escalonado para la resistencia y posteriormente realizar un estudio de deflexiones. En caso de que la deflexión sea excesiva, entonces se modifica el eje y se le confiere mayor rigidez. En las ecuaciones, como pueden ver para doble integración, el, el término E por I, el factor E por I, que es el que representa la rigidez de la viga o del eje en este caso, como pueden ver, está dentro de la integral en este caso, no como en el caso de ejes prismáticos que no se podía sacar de factor común porque la inercia era constante. Aquí no. Entonces, ¿cómo se puede enfocar este problema? Bueno, el primer paso consiste nuevamente en determinar diagramas de fuerza cortante y momento flector. Por simplicidad, aquí se va a realizar el estudio para el caso de carga, eh, para el caso del plano XY, ¿ok? Sin embargo, el plano XZ se puede analizar de una manera análoga o similar, sencillamente. Entonces, para el caso del plano XY se determina en primer lugar los diagramas de fuerza cortante y momento flector como si fuese una viga prismática y se anotan los resultados de tal modo que se tenga la fuerza cortante para los apoyos y para los puntos donde hay un escalón se determina la fuerza cortante y el momento flector antes del escalón y después del escalón. Y una vez que se tiene eso, se extiende la tabla incluyendo o incorporando los valores de inercia según cómo cambien. Por ejemplo, de 0 a A sub 1 tenemos inercia I1, como lo pueden ver aquí en el diagrama. De 0 a A1, inercia I1. De A1 a A2 vamos a tener inercia, perdón, de A1 hasta A3 vamos a tener inercia I sub 2, como lo pueden ver aquí. Desde A1 hasta A3 tenemos inercia I sub 2. Pero, ¿qué pasa? Que en el escalón justo después eh, de A sub 3 vamos a tener inercia I sub 3 porque es el cambio de sección de I sub 2 a I sub 3. Entonces, con las ecuaciones, con los valores de fuerza cortante antes del escalón, después del escalón y antes de la carga y después de la carga, etcétera, bueno, aquí se determina justo en la carga. Entonces se puede obtener los valores de fuerza cortante entre inercia y momento flector entre inercia, que estos son los que se van a poder integrar con el método de doble integración. Esto en esencia es lo que hace el método de teorema de áreas también, solo que lo hace de manera más
un poco más directa, pero menos programable porque no es tan numérica como esta. Entonces, eh, una vez que tenemos esto, podemos transformar el diagrama de fuerza cortante y momento flector, lo podemos transformar en lo que tenemos aquí. Se transforman entonces los diagramas a lo que tenemos acá, que vendría siendo los diagramas de fuerza cortante entre inercia y momento flector entre inercia. Notamos que hay unos saltos en el diagrama y en el diagrama de fuerza cortante se añadieron nuevos saltos debido a los cambios de inercia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante un cambio de inercia, es decir, para el caso de los diámetros, cuando pasamos de un diámetro menor a uno mayor, la inercia aumenta. Por lo tanto, el cociente fuerza cortante entre inercia disminuye porque la inercia aumenta. De modo que se tiene un escalón hacia abajo en la fuerza cortante. Y lo propio pasa en el diagrama de momento. Y lo mismo pasa cuando pasamos de una inercia mayor a una menor, el cociente aumenta. Por lo tanto, tenemos un escalón hacia arriba. Y de este modo tenemos estos diagramas. Entonces, ¿cómo se modifican ahora las ecuaciones de fuerza cortante y momento flector con ecuaciones de singularidad al incluir estos diagramas, estos saltos? Pues lo que se hace es un procedimiento bastante sencillo. En primer lugar, en caso de que haya un salto en la gráfica debido a carga, bien sea hacia arriba o hacia abajo, pues vamos a sumar el valor de la diferencia de fuerza cortante en la anterior a la nueva multiplicada por este valor. Y si el salto es hacia abajo, entonces se resta. Y en el caso de que haya un salto en la gráfica debido a un cambio de sección, por ejemplo, este salto, lo que se hace es que se suma o resta dependiendo del sentido del escalón estos valores. Una diferencia entre fuerza cortante antes del escalón y después del escalón y una diferencia de momento antes del escalón y después del escalón. Sencillamente ese es el procedimiento. Y esto se hace para construir la función de fuerza cortante B sobre I. Entonces se recomienda primero construir esta y una vez que se tiene esta, integrarla para obtener la ecuación de momento flector entre inercia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para el caso anterior, en el que con la tabla que teníamos antes se determina las ecuaciones de singularidad. De tal modo que podemos notar que aquí, por ejemplo, tenemos un salto hacia abajo. Pasamos de un momento entre inercia superior a uno menor debido al aumento de la inercia. De modo que se añade este salto en la ecuación B sobre I. Además de eso, añadimos este salto, que es la diferencia entre fuerzas cortantes antes del cambio de inercia y después del cambio de inercia, multiplicada por este escalón de singularidad. Y es un salto hacia abajo, por lo tanto va negativo. Y un procedimiento análogo se hace para el resto. Entonces, para A sub 2 es el de la carga, no hay problema, simplemente se tiene esta diferencia entre los cortantes, B1, B2, se considera aquí. Para los momentos, eh, en el caso de A sub 3 hay un cambio de sección, entonces se considera de esta manera. Un salto con menos 1, un salto con 0. Y así sucesivamente. Una vez que se tiene la ecuación de fuerza cortante entre inercia, se puede integrar, notando que los exponentes 0 cambian a 1, los exponentes menos 1 cambian a 0 y se obtiene esta nueva ecuación. Y una vez que se tiene esa ecuación de momento entre inercia, ya esta sí se puede integrar dos veces para obtener tanto la pendiente en el plano XY como la deflexión en Y, que vendría siendo la del plano XY. Nuevamente vamos a tener dos constantes de integración que se determinan a partir de las condiciones de frontera, de que en el apoyo la deflexión es 0 y en el otro apoyo también. Para un módulo de rigidez constante, el E
puede salir de la integral y puede pasar aquí a multiplicar, como se hizo acá. Entonces aquí se resuelve la integración dos veces para la pendiente y para la deflexión. Entonces vemos que aparecen exponentes de segundo grado para el caso de la pendiente y de tercer grado para el caso de la deflexión. Y las ecuaciones de deflexión y de pendiente, perdón, de deflexión y de pendiente se pueden graficar obteniendo estas gráficas en las que notamos una continuidad apreciable para el caso de la deflexión, pero para el de la pendiente vemos que hay unos cambios, unos saltos de pendiente en los cambios de sección. Estos cambios por lo general no son apreciables a simple vista, como pueden ver, no son realmente relevantes para el diseño. Entonces, bueno, las constantes de integración C1 y C2 se pueden determinar con las constantes de fronteras. Y en resumen, ¿cuál es el procedimiento? Pues una vez que se tiene tanto las ecuaciones de deflexión como de pendiente, consistirá en evaluar pendiente en apoyos, de modo que no exceda los valores permitidos en función de las consideraciones ya vistas anteriormente. Y la deflexión en engranes, poleas y catarinas se debe evaluar de modo que no exceda ciertos valores. Entonces esos valores se comparan con las condiciones permisibles para el diseño. Y una vez que se tengan esos valores, en caso de que se exceda la deflexión permisible, entonces lo que se hace es obtener un nuevo diámetro para la sección en cuestión. Entonces lo que se hace es que se incluye un factor de seguridad contra deflexión, que tiene que ser mayor que 1, lógicamente. Se incluye la deflexión original, la deflexión permisible y el diámetro original. Y con esta ecuación se obtiene un diámetro nuevo. Lo mismo pasa en caso de que la pendiente sea excesiva. Se puede obtener un diámetro nuevo. Y aquí notemos que se utiliza la deflexión resultante porque recordemos que este procedimiento debe realizarse para los dos planos, para el plano XY y para el plano XZ, y luego sumarlas vectorialmente para obtener la deflexión resultante y comparar esa sí con con la deflexión permisible. Y por último, tenemos que considerar la deflexión angular o torsión. Los ejes de transmisión, como están sometidos a torque, pues van a estar también sometidos a deflexiones angulares. Esta deflexión angular se puede determinar a partir de esta fórmula deducida en mecánica de materiales 1, que ilustra que el ángulo de deflexión es igual al torque aplicado por la longitud de la viga, bueno, en este caso eje, o de la porción del eje, dividido por el momento polar de inercia y por el módulo de rigidez al corte G. Entonces, para el caso de que sea un eje cuyo material o cuya rigidez al corte sea constante en toda su longitud, entonces se puede plantear esta suma de ángulos para el caso de ejes escalonados, dado que la longitud de la sección va a cambiar y el momento polar de inercia va a cambiar a medida que se tengan los escalones. Entonces se puede plantear esta ecuación que otorga el valor del ángulo o la deformación angular total para un eje escalonado. Pero ojo, estas ecuaciones son simplemente aproximadas, entonces digamos que se tienen que tener como un estimado para estimar la deflexión torsional. Sin embargo, esta puede llegar a ser mayor, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto.